Hola amigos, ¿cómo están? Hace tiempo que no hablábamos. La verdad es que en esta ocasión me gustaría poder hablar acerca de un tema que he tenido hartas ganas de hablar del tema hace mucho tiempo ya. Lo que pasa es que yo estoy haciendo temas de los testigos de Jehová, o más bien hablando acerca de la secta de los testigos de Jehová, más o menos del año 1999, mediante distintos otros medios y qué sé yo, canales y todo el cuento desde más o menos fijo desde el año 2005 en adelante. Me acuerdo que así porque ese año fue el año en que yo me vine a Estados Unidos a trabajar y eh, hacía video en forma regular, pero con el objeto siempre de dar a conocer alguna información que estaba velada para muchas personas porque no habían hecho información, no habían hecho investigación o no tenían acceso a esa información. Antes no habían canales de información respecto de los testigos de Jehová. A veces me dicen que soy activista, pero yo no soy activista. Activista es alguien que sé yo, que mueve masas, que provoca cambios sociales o que tiene que ver con asuntos políticos que pueden, ¿no?, ¿verdad?, interferir en cambios legislativos y cosas del estilo. Aunque hay activistas que son testigos de Jehová o ex testigos de Jehová más bien, yo no me considero uno de ellos, sino que más bien un informador. A veces me dicen a mí que soy activista y cosas así. Cosa que tomo con el grano de sal que significa, porque es palabra mayor ser activista. Obviamente hay gente ahora que se pone a hacer videos y habla cualquier imbecilidad y que dice que es activista en cualquier área. Desde, desde ser vegano hasta hablar de cualquier cosa. Pero no es mi caso, lo que yo hago es investigación. O cuando hablo acerca del tema. Tampoco este es un canal que hable acerca de amarillismo ni un canal que hable acerca de chismes. Y por eso es que las personas que quieren oír de chismes o defensa de chismes vayan a otro lado, acá no. Y, y no hay ningún problema con eso. O sea, si a usted le gusta eso, bien. Hay gente que le gusta Mozart, gente que le gusta el rock, gente que le gusta el reggaetón. Hay para todo. Entonces, ¿por qué para mí es importante hablar acerca de este tema? Porque es algo que se lo voy a plantear ahora. ¿Cómo sabemos nosotros lo que sabemos? ¿De qué modo nosotros podemos estar seguros de saber o de tener certezas respecto de cómo nos comportamos, por qué estamos acá, cuál es la circunstancia que ha hecho que nosotros vivamos como estamos viviendo, qué nos trajo a vivir como estamos viviendo, etcétera? Son cosas que se pueden responder a través de investigación de historia. Y alguien diría, bueno, pero la historia es tan aburrida, ¿no es verdad? Cuando nosotros empezamos a estudiar historia cuando somos niños, nos da una lata enorme, nos aburre, nos da mucha pereza porque nosotros simplemente pensamos que la historia es una colección de hechos que no tienen ninguna relación con nosotros, que tiene que ver con fechas, lugares, batallas, nombres de gente pasada, etc. Y nosotros creemos que eso es historia. Es la idea que nosotros tenemos en general. Es lo que pasa. Pero en realidad eso no es historia. O más bien no es de lo cual la historia trata. La historia es mucho más compleja y tiene que ver con cómo nosotros como seres humanos podemos buscar información probable del pasado y poder entender lo que está pasando. Alguien dirá, por ejemplo, que es imposible saber acerca de las cosas del pasado y en realidad hay que tomarlo, ¿no, verdad?, con cierta altura de miras. Porque nosotros no podemos saber todo el pasado. No se puede saber todo el pasado. Por ejemplo, ¿qué hizo usted ayer? ¿Qué comió usted ayer en la mañana, a las 10 de la mañana? O el día anterior. Nosotros tenemos una idea vaga de lo que pasan, de las cosas que pasan en el pasado. El pasado ya se fue, ya no está asequible hacia nosotros. Y aun si nosotros pudiéramos volver al pasado, a ver algún evento, siempre va a estar pendiente de nuestra forma, o más bien va a depender de nuestro punto de vista para poder interpretar lo que ocurrió. Por ejemplo, cuando uno habla acerca de la ley, de las cortes, por ejemplo, cuando hay un juicio
o algo de ese tipo, se preguntan los antecedentes. Y uno puede tener todos los antecedentes, ¿no es verdad? Y en vez de poder interpretarlo, uno llega y los presenta. Si uno pudiera tener videos de todas las cosas que ocurren y poder hacer juicios de los videos que uno ve, sería mucho más sencillo. Sería mucho más fácil. De hecho, es mucho más fácil. Por ejemplo, si alguien te está calumniando o está hablando mal de ti, es muy fácil tomar un video y presentarlo en una corte, o que un abogado lo vea y decir, en esta parte y en esta parte me estás injuriando. Y es fácil presentarlo ante la ley y ganar una demanda, por ejemplo. Así, no cuesta nada. Pero en tema histórico es mucho más difícil porque no tenemos la opción de poder haber grabado eventos del pasado. Y cuando eso ocurre, nosotros tenemos que recurrir a las fuentes de información. ¿Y qué tipo de fuentes de información hay para el pasado? Bueno, si nosotros vamos 20 años hacia atrás, 30 años hacia atrás, podríamos tener fuentes de televisión, de la radio, algún video podría ser, por ejemplo, podríamos ir a la Segunda Guerra Mundial, a los archivos de la Segunda Guerra Mundial, y ver lo que dice la prensa, o también recoger testimonios de personas que vivieron los acontecimientos. Por ejemplo, en el desembarco en Normandía, el día D, por ejemplo, que hizo un cambio en la historia reciente de la civilización occidental. La bomba atómica, por ejemplo, son eventos importantes a nivel macro, del cual nosotros tenemos información suficiente como para poder hablar acerca de estas cosas y poder tomar una visión que nos sitúa en el ambiente y en el contexto histórico que estamos hablando. Sin embargo, aún así las fuentes a veces pueden ser enojosas, contradictorias, fundamentalmente falsas. Por ejemplo, les cuento un caso. En la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba puesta ahí como un ofensor sobre otros países de Europa, otros países empezaron a decir, por ejemplo, que los soldados alemanes crucificaban a sacerdotes o a cristianos y que violaban a las monjas. Entonces, pastores, sacerdotes, etcétera, de la otra parte, de la otra trinchera, decían, es cierto, la Biblia condena la violencia y Jesús nunca dio luz verde para la violencia, pero si él estuviera vivo, tomaría una bayoneta e iría a matar alemanes, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que la información tomada desde ese punto de vista es una potente herramienta de indoctrinación, de motivación y de engaño. Ocurre todos los días en política, cuando alguien, por ejemplo, dice, las personas, todos nosotros que estamos acá, tenemos como historia nuestra tradición, y dicen una mentira, cualquier mentira. Entonces, los políticos ocupan la historia en su favor como una herramienta para poder manejar a las masas. Y lo mismo ocurre con cualquier persona que tiene sesgos de información y la tira como si fuera verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado decir, por ejemplo, de que la NASA, falsificó la ida a la Luna, etcétera, y que todo es falso, etcétera, sin mostrar pruebas, sin decir nada, simplemente decirlo? Vivimos en un tiempo en donde decir cosas es re fácil. Cualquier persona puede decir cualquier cosa, cualquier imbécil puede decir cualquier cosa, cualquier enferma mental puede decir cualquier cosa, y la gente que no tiene criterio, que es incapaz de poder analizar o poder decir tiene sentido esto, etcétera, lo cree. Además que vivimos en un mundo de farandulilla, en donde los chismes y las cosas de ese tipo son el pan de cada día, pero hacer investigación y análisis de la historia requiere más de nosotros, o más neuronas, que simplemente escuchar a cualquier estupidez que se dice en las redes. Cualquier idiota puede llegar a hablar cualquier cosa. Entonces el tema está en que hoy día vivimos en un mundo en donde cualquier persona sin credenciales es experto en todo. O sea, hay expertos en cosmología, hay expertos en Biblia, hay expertos en política, hay expertos en sectas, hay expertos en todo. Y lo que abundan son los psicólogos. Los psicólogos abundan en todas partes. O sea, hay psicólogos por un montón. O sea, todos son psicólogos ahora. Psicólogos de Wikipedia, fundamentalmente. Entonces,
hacen análisis histórico de esto otro, para poder después decir algunas cosas. Y la gente cree, simplemente cree. Entonces, no queremos que eso ocurra. Y por eso es que yo quiero en esta oportunidad cambiar un poco el enfoque de las buenas cosas que he estado haciendo. Tengo que ser súper sincero en decirles que el tema de los testigos de Jehová a mí ya me aburre. Yo no soy testigo de Jehová, ni soy ex testigo de Jehová. Todo el tema que tiene que ver con este mundillo lo encuentro mediocre. Y la gente que está metida en esto yo no he visto muchos videos de mucha calidad, excepto algunas honrosas excepciones, obviamente, en cuanto a investigación, que eso es lo que a mí me importa. Todo lo que ver con chisme, con qué me dijo, ay, que viste con quién se metió, con quién se acostó. Tengo una vida muy ocupada para fijarme en esas cosas, porque me interesa. Pero creo que algo que me motiva a mí es poder hablar acerca de la importancia que tiene el análisis histórico. Y cuando uno hace estas cosas, la ventaja que puede tener es que puede llegar a desarrollos personales o interpersonales que son muy, muy valiosos. ¿Y para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia? Bueno, cito a uno de los historiadores antiguos. Siempre se debate quién fue el inventor de la historia, si fue Heródoto o Tucídides. Pero yo diré que él hizo una notable obra que nosotros todavía podemos ver, que es Las Guerras del Peloponeso. Las Guerras del Peloponeso él las relata. De otro modo no tendríamos información relativa a las Guerras del Peloponeso en Grecia. Y él decía que el objetivo que él tenía para poder hacer este tipo de recuento, este tipo de crónica, era para poder permitir a las futuras generaciones que pudieran ver en estas historias patrones de comportamiento que les sirvieran para evitar los problemas que ocasionaron y que hubo en la Guerra del Peloponeso. ¿Qué es lo que ocurrió? Hay mucha gente que ven, por ejemplo, notables paralelos entre la Guerra del Peloponeso, como empezó con la Guerra Fría, que es algo que nos afecta incluso hoy día, en este tiempo en donde el eje de la potencia entre la izquierda y la derecha, entre los patriotas y los globalistas, por ejemplo Rusia, toda esa onda, y los americanos y toda esta otra onda, nos afecta todos los días. Acabamos, por ejemplo, de ver un fraude hecho por Venezuela, por el dictador Maduro, en donde este tipejo en realidad está alineado con una de las cosas. Entonces uno puede ver en las guerras del Peloponeso cómo es que ocurrió algo similar también al principio. Entonces, ¿para qué sirve la historia? Una de las cosas importantes, la historia sirve para muchas cosas, pero una de ellas, y podemos citar algunas cosas, es que nos permite desarrollar nuestro análisis crítico, nuestro pensamiento crítico, el análisis crítico. Y esto es importante. Muchos de nosotros que fuimos testigos de Jehová, quizá usted que está viendo el video no lo es y no lo fue nunca, pero podríamos ser en general en las sectas o en los grupos de alto control mental, se impide que las personas ejerzan un criterio y se les da información que es incuestionable. De tal modo que cuando uno es testigo, aprende a recibir información y a no cuestionarla. Es decir, cualquier persona que diga cualquier cosa, uno llega y la cree porque alguien la dijo, alguien a quien uno le da autoridad. Y esta autoridad, que se la roga a alguna gente, que es autoridad divina, por ejemplo, es incuestionable. Uno no la cuestiona. Y uno aprende a hacer esto, y uno aprende en general a creerle a cualquier persona que tenga alguna autoridad. Hoy día el tema es atroz, con los influencers y todo el mundo, que la verdad que cualquier persona que tenga un computador e internet es, como les dije yo, puede influenciar en la mente de los demás, aunque sea un completo imbécil. Entonces, el punto es que el pensamiento crítico nos permite a nosotros discernir entre lo que es cierto o probable y lo que no lo es.
Eso nos permite, ¿no? Y lo podemos ocupar en todo nuestro aspecto de nuestra vida. Cuando conocemos a alguien, cuando tenemos un empleo, cuando tenemos un negocio, cuando ocurre alguna oportunidad de trabajo, etc., lo podemos ocupar. El pensamiento crítico es fundamental para poder sobrevivir, para poder vivir. Eso es importante. Nos permite a nosotros también entender en el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Por qué llegamos a vivir como estamos viviendo? ¿Por qué nuestro país, sea el que fuere, está con los problemas o las ventajas que tiene? ¿Por qué mientras algunos países, por ejemplo, tienen vidas con personas que viven en progreso, que tienen trabajo, que hay seguridad, donde están los bienes sociales bien puestos, en diferencia de otros donde la gente se muere de hambre? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Uno con historia puede saberlo y puede entenderlo. ¿Esto qué es lo que permite? Que no solamente uno sea un objeto, un elemento guiado por las arenas o más bien por las aguas, el vaivén de lo que dice la mayoría. Esa es la ventaja que tiene. Uno puede también entender la cultura en la cual uno vive. ¿Por qué cree uno lo que cree? Ortega y Gasset decía que la cultura era las ideas predominantes en el medio ambiente de uno. Y hay otras definiciones de cultura. Cultura, por ejemplo, cualquier intervención que el hombre hace con respecto a la naturaleza. Cultura, de ahí viene. Uno es capaz de entender la cultura en donde uno está. Uno es capaz de entender que, en rigor, nosotros no somos ni la cúspide ni la más desarrollada de las culturas que han habido, porque han habido otras también, con otras variedades, con otras virtudes, con otros defectos que nos preceden y que son la respuesta al por qué estamos viviendo como estamos. La historia es capaz de respondernos preguntas de este tipo y nos permite entender también el desarrollo que tiene el ser humano cuando se encuentra sometido a vicisitudes que son complejas. Por hacerles un ejemplo, cuando una persona joven o ignorante de que ignora cosas, no que sea una persona mala, hay gente que ignora cosas y no es mala, ser ignorante no es un pecado, seguir siéndolo es un pecado. El tema está en que cuando una persona ignorante ve el mundo actual y dice, hoy tantas guerras, tantos crímenes, tantos problemas, estamos en el tiempo del fin, o lo que está ocurriendo en realidad ahora nunca ha pasado antes, estamos viviendo una etapa de crisis como nunca ha ocurrido en la historia. Una persona que tiene educación es capaz de darse cuenta de que los fenómenos que vivimos hoy día han ocurrido antes, y peores, y muchos. Han habido momentos en la historia en que ha sido mucho más dramático, mucho más problemático de los cuales estamos viviendo hoy día. Yo diría, sin temor a equivocarme, de que yo prefiero vivir en este tiempo en que estamos viviendo ahora que en cualquier otro tiempo anterior, cualquiera. Soy un bendecido, feliz de estar viviendo donde vivo y cómo vivo y en el tiempo en el cual vivo. Pero cuando uno se pone a pensar en ese punto de vista, uno piensa que en realidad todo lo que ha pasado ahora no ha pasado antes, que todas las crisis que tenemos nunca han ocurrido, que todos los sufrimientos que tenemos ahora nunca le ha pasado a nadie. Y creemos que es lo último que nos va a pasar y que en realidad estamos con problemas y que no podemos superarlo y que se acabó nuestra vida, nuestras oportunidades. No es así. La historia nos permite situarnos en un momento en donde podemos decir, estamos viviendo este periodo, o pareciera que es el proceso en el cual estamos, que se repite a otros, y podríamos con el tiempo, y esto es un detalle importante, proyectar lo que viene después. Uno puede proyectar lo que viene después. Por ejemplo, les pongo un caso. En el primer siglo, en Judea, año 65, Israel, con un tremendo ambiente contra los romanos, donde era apocalipticista enorme, y donde los grupos pensaban de que pronto iba a venir esta figura cósmica llamada Hijo del Hombre, tal como se escribía en el libro de Enoch, como se ha escrito en los rollos de los muertos, que era de dispersión, o sea, era muy conocido, y era parte del folclore judío. Cuando una persona era capaz de darse cuenta de los acontecimientos que habían ahí y de toda esta ebullición que estaba ocurriendo, era fácil prever que una crisis se acercaba. ¿Cuánto tiempo se debe demorar la crisis? Bueno,
Nadie puede saber el futuro. Sin embargo, uno podría pronosticar de que había crisis. Si alguien hubiera visto este proceso con ojos de vista, con un punto de vista histórico, podría darse cuenta de que problemas como eso hubo antes en otras partes de la civilización. Y uno podría darse cuenta también de que toda esta ebullición y movimiento sociopolítico y religioso en realidad estaba desencadenando un punto que iba a ser un cambio en la historia. Podría ser, podría ocurrir. Obviamente nadie piensa en esos términos y nadie es capaz de poder prever el futuro siempre. De hecho, por ejemplo, cuando cae Roma, ante los visigodos, uno pudiera pensar que la gente que vivía en el año 200 o 300 sabía que después en el futuro iba a caer Roma. Y no es así, no es así. Si alguien pudiera haberlo previsto, hubiera evitado las cosas. Pero hoy día nosotros sí podemos ver las causas de la caída del Imperio Romano, o más bien la transformación de esto. Y esto nos puede ayudar. Alguien diría, bueno, ¿y por qué estamos hablando de este tema? Estamos hablando de este tema porque nos afecta fundamentalmente. Soy uno convencido de que si las personas supieran cómo es que surge los testigos de Jehová, pudiera uno entender por qué la secta es como es. Pudiera entenderla. Y te das cuenta tú que tampoco la secta viene de la nada. Tiene un antecedente que deriva también de otros grupos religiosos que eran comunes en ese tiempo. ¿Y qué motivan estos antecedentes? Son otros antecedentes también, que son movimientos filosóficos, políticos, religiosos, que también ocurrían en Europa. Como cosa interesante, les digo, hay un sacerdote chileno que se llama Manuel Lacunza, y que inventó, más bien desarrolló la idea esta de la parucía o de la presencia de Cristo. Fue el primero que lo desarrolló en escrito. Y con el tiempo eso fue tomado por otros grupos y con el tiempo le llegó de rebote a Russell. Y hoy día nosotros creemos en la parucía gracias a ese sacerdote chileno, Manuel Lacunza, que fue expulsado de Chile cuando todos los jesuitas fueron echados por la corona desde Latinoamérica y de todo el imperio español, por decir algo. Entonces, cuando uno sabe acerca de estas cosas, uno es capaz de proyectarlas y ver qué cosas hay para el futuro. De repente hay gente que es muy alarmista y dice, ay, las cosas que están ocurriendo ahora, lo que he visto, el movimiento, lo que está pasando con los ex testigos de las peleas, han ocurrido y uno puede ver los antecedentes de por qué ocurren estas cosas y saben que terminan. Por lo tanto, la historia nos permite a nosotros poder tener una visión mucho más general de lo que ocurre para poder tomar decisiones en ambientes de incertidumbre. También, cuando uno habla acerca de historia, lo que puede hacer es evitar algunos errores que son garrafales. Cuando uno entiende historia o es capaz de hacerlo, uno puede dejar de usar el presentismo. El presentismo es una tendencia a mirar el pasado con los ojos del presente. Entonces decir, por ejemplo, en el pasado eran todos misóginos porque no dejaban que las mujeres votaran. Y en realidad no es así, no hay que verlo así, porque verlo así es un error de apreciación histórica. No podemos hacerlo, no podemos hacer un error, una visión de ese tipo que sea tan liviana. No podemos hacerlo. Entonces, ¿para qué nos sirve la historia? La historia nos sirve para poder entender lo que pasa a nuestro alrededor y poder entender también qué cosas son relativamente probables que pudo haber pasado en el pasado, ocurrido, y nos da algo de certezas. ¿Por qué son importantes las certezas? Las certezas son importantes porque nos permiten entender quiénes somos nosotros en el concepto del cosmos, en el concepto universal. Y alguien diría, bueno, para eso tendríamos que ir a más atrás, a ver evolución humana, cómo surge el ser humano, cuál es el origen, etc. Usted ha escuchado hablar que, por ejemplo, la gente dice que ¿por qué ellos creen en la evolución? ¿Por qué los monos siguen siendo monos? O la otra expresión también muy común, es una teoría, y las teorías, por lo tanto, no sirve. Sin entender el concepto de que teoría, en término coloquial, difiere de lo que es la acepción científica del término. Por lo tanto, ¿qué quiero hacer con todo esto? ¿Por qué hice esta gran introducción de 24 minutos? Usted llegó hasta acá. Porque quiero empezar a presentar información de carácter histórico y poder llevarla también a alguna aplicación que nos pudiera ayudar
a verla. Ahora, la pretensión que tengo obviamente es mínima. Siempre yo digo, si a alguien le sirve, a una sola persona que le sirva, valió la pena. Valió la pena. Entiendo obviamente de que hacer videos amarillistas o sensacionalistas o insultando a la gente o metiendo calumnia, difamando a los demás, arruinándoles la reputación, que a algunas personas les importará eso. Eso atrae, porque el morbo atrae. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una exposición de astrofísica, o qué sé yo, o dos elefantes copulando, quizás la gran mayoría de la gente vaya a ver los elefantes, y está bien, no hay problema. Yo no soy así. Y en los públicos objetivos al que voy, tampoco es así, espero. Por lo tanto, lamentablemente esto le va a aburrir a muchos. En realidad, afortunadamente, le va a aburrir a muchos. Y son pocos los que lo van a ver. Y me alegra. Pero les puedo prometer que va a ser interesante. Que podemos discutirlo de repente cuando tenga algún live, si es posible. Y nos va a permitir entender algunas cosas. Obviamente, por favor, entiendan, yo no soy un especialista. Soy un buen lector. Soy capaz de unir distintos temas. Y además que llevo años estudiando el fenómeno. Yo empecé a estudiar el fenómeno del origen del cristianismo y de Palestina del primer siglo en el año 2005. En ese año. Y todavía lo sigo haciendo. En donde muchos de mis autores favoritos son Antonio Piñero, Bart Ehrman, Bale, un tipo de Yale, que es bien importante, un autor que a mí me gusta mucho. Entonces, y entre otros, obviamente. Entonces, se los quiero plantear, ojalá que les guste, y eso es lo que les quiero decir. Así que si ven algún tipo de cambio o giro que no aplique necesariamente a los testigos de Jehová, no es un cambio de giro del canal, sino más bien es una ampliación a temas que creo yo que pueden ser importantes para ustedes. Y si no son importantes para ustedes, son importantes para mí. Y a mí me importa. O sea, no me puedo aburrir porque el tema de los testigos en realidad me aburre. Pienso que es un tema que ya pienso que para mí ya no tiene ninguna importancia. La información que yo he escrito durante todos estos años está disponible, en el canal está. Voy a tratar de subir información que está en el blog en forma de videos, de algún modo. Pero esta nueva línea de información la quiero plantear y la quiero unir cuando sea importante. Y creo que podría ayudar a muchas personas a entender en realidad cómo es que la religión y la política ocupan la historia como una tremenda herramienta de indoctrinación para que la gente crea lo que cree. Al final haga lo que ellos quieren que uno haga. Los estados nacionales, las sectas, los movimientos políticos, filosóficos, etc. No seamos así. Esa es la idea, que no seamos así y que no creamos cualquier estupidez que cualquier estúpido o estúpida diga en internet. ¿Okay? Así que eso. Un abrazo y que les vaya muy bien.